El sindicalismo tiene que volver a tener una segunda primavera. El sindicalismo en nuestro país y en Latinoamérica ha venido sufriendo unos señalamientos injustos alrededor del tiempo. Este proceso neoliberal único que ha hecho es satanizar un proceso que se convierte en la conciencia de los pueblos. Los sindicatos son la conciencia de los pueblos y han defendido el ejercicio no solamente de las libertades, sino también de los respetos y los derechos mínimos que cualquier ciudadano puede tener. Es por ello que nosotros necesitamos no solamente en los tiempos de ahora volver a fortalecer el sindicalismo, sino aportar en estos tiempos de modernidad, en estos tiempos de la inteligencia artificial, en estos tiempos donde la tecnología parece apabullarnos, en estos tiempos donde la flexibilidad de una u otra manera nos obliga a adaptarnos a las nuevas realidades, y por ende el sindicalismo tiene que de una u otra manera empezar también no solamente a adaptarse, sino a seguir defendiendo los intereses no de la clase trabajadora, porque en el fondo atrás de cada trabajador hay una familia, y atrás de cada familia hay una sociedad que se desarrolla y sobre la cual nosotros tenemos que consolidar el esfuerzo. Yo creo que lo que pasó ayer ha sucedido en muchos países de Latinoamérica, donde los congresos, donde los congresistas mejor son coaptados por una fuerza y un poder oculto que es dueña de todos el capital, que es dueña de toda la estructura financiera y que soporta de una manera como una herramienta, empieza a utilizar a los congresistas. Yo les cuento anecdóticamente lo que me pasó en el transcurrir, Fabio, de estos meses que me dejaron vestidos y alborotados para la ponencia de la reforma laboral, pero nos dejaron listos para salir a las calles a buscar a través de la consulta popular al pueblo. Estamos listos porque tenemos hoy no solamente el conocimiento, el deseo, las ganas, sino lo que pasó ayer es, nos sentimos arropados por toda la sociedad. Pero yo me encontré temas como este. Me decía un senador, me decía, hombre, ¿yo para qué hago audiencias públicas? Igual yo voy a votar que no, pero ¿qué no le gusta? No, yo no voy a votar que no. No leyeron. Ayer les aseguro que de los 8 senadores, el 50% no leyó la ponencia. Es decir, hay una irracionalidad y incapacidad de discutir los temas que nos preocupan del país. Y pareciera que nos obligan a nosotros a repetir historias que no deberían de ser así en la medida que tengamos la conciencia. Es que el estallido social refleja la inconformidad de un país que quiere cerrar las brechas, pero algunos pocos quieren aperturarlas mucho más. Esa desigualdad es herramienta de una sociedad o de unos congresistas mejor que son coaptados por un poder oscuro, por no llamar con nombres propios, un poder oscuro que tiene el poder y que los utiliza como unas herramientas, como el tornillo, como el alicate, pero donde no tienen la capacidad algunos congresistas de identificar lo que conviene para el país. El estallido social nos da un reflejo de una sociedad cansada, abrumada, una sociedad que ha sido sobreexplotada, una capacidad humana que de una a otra ha sido manoseada. Los contratos de prestación de servicios se convirtieron en la manera más absurda de golpear al trabajador, y colocaron un tema que parecía muy sencillo y muy bonito, como es el tema del sindicalismo, y lo volvieron de defensa de los trabajadores a ser patronos y explotadores a través de los contratos sindicales, especialmente en Colombia, en el del sector salud, donde sobreexplota y donde hay personas que llevan 15 años sin cesantías, sin vacaciones. Y hay algunos que defienden los contratos sindicales a través de sindicatos que son de bolsillo, y lo único que hacen es disfrazar al patrono, al feudal, para buscar el detrimento del ingreso de los trabajadores y la tranquilidad que debemos tener a través de ellos y con sus familias. Es decir, el sindicalismo hoy tiene que buscar elementos, y estamos en el momento propicio para que a través de esta modernidad empecemos no solamente a asumir los nuevos retos, sino lo que yo he llamado una segunda primavera para el sindicalismo, porque hoy, como lo fue en antaño, tiene que constituirse la defensa propia, la moral, tiene que construirse en la conciencia de los pueblos, y creo que es una oportunidad inmensa. Ayer, dentro del debate,
Había cosas tan absurdas como lo que mencionó el señor ministro. Decían que un estudio del Banco de la República indicaba que se iban a perder 450.000 empleos, cuando a través de los técnicos de Hacienda y el Ministerio de Trabajo empezaron a revisar, se encontraron que eran datos traídos del año 2002, actualizados en el año 2003 con unas preguntas del DANE que ya no se hacen y retrotraído al año 2023. Pero resulta que ni siquiera la reforma del 2023 es igual a la reforma que se iba a discutir. Es decir, estaban haciendo un análisis sobre un estudio trasnochado que no correspondía en el tiempo ni a la veracidad. Y sobre todo una cosa supremamente grave. Ellos piensan que del 2013 hasta el 2025 el mundo no se ha movido, la digitalidad no ha avanzado y que todos siguen sus elementos y sus variables siguen iguales, cosa que es absurda y que nosotros creemos que le baja la categoría al debate. Lo segundo, ayer unas compañeras congresistas hablaban de una encuesta, 26.000, un dato así, 26.000 encuestas decían que el 61% de los trabajadores de este país no querían la reforma laboral. Yo le dije, venga, salga a la calle y pregúntele a 3 de sus empleados si no necesitamos o no queremos las reivindicaciones, entre ellas el pago de las horas extras, el pago de las jornadas nocturnas. Lo que no queremos es atemperarnos a las nuevas realidades como los que tienen los acuerdos internacionales. Es absurdo eso. Ahora basarnos en un estudio de FENALCO y de la ANDI es como yo decirle al ratón que me cuide el queso. Entonces preguntémosle ahora a los grandes conglomerados económicos a ver si ellos quieren, ¿no es cierto?, que los trabajadores tengan derechos suficientes que les permitan tener una vida digna o finalmente ellos quieren acumular mayor riqueza. Es obvio la respuesta. Empleadores y empleados son complementarios, pero esa relación tiene que tener un equilibrio y ese equilibrio es a través de la justicia social y ese equilibrio es a través de un ingreso que entre otras cosas, si se mejora, reactiva la dinámica y el ciclo económico, genera mayor demanda y la mayor demanda genera mayor productividad y con ello mayor empleo. Es demás, según los estudios, debería crecer casi 1 punto del Producto Interno Bruto con una mayor suficiencia económica para la clase trabajadora. Indudablemente hay unos efectos colaterales que algunos no quieren, porque quieren que los trabajadores tengamos la misma relación del siglo XX. A ellos les gustaría más que renunciáramos a todos nuestros derechos y que llegáramos a la época feudal para solamente ser explotados y tener derecho a la alimentación que nos permitiera sobrevivir para seguir trabajando. Los tiempos han cambiado y tienen que seguir cambiando. Tenemos que hacer en este momento que el sindicalismo tenga esa primavera, pero sobre todo que ese sindicalismo se una al deseo y a la intención de una fuerza muy poderosa de todos los países de Latinoamérica y de Colombia. Es la fuerza de la juventud, el dinamismo. Lo que se demostró ayer en la calle no solamente es el reclamo de una sociedad agobiada y cansada, que hubo el estallido social, que un presidente colocó en su programa de gobierno, que ganó, que colocó en ese programa de gobierno en su plan de desarrollo, y en su plan de desarrollo decía trabajo digno y decente para la sociedad. Y mire que muchos de los senadores que aprobaron el plan de desarrollo ayer votaron en contra de lo que habían aprobado. Eso se llama desconocimiento, o mejor, puede ser conocimiento, pero se convirtieron en herramientas para unos pocos, que eso es lo que está sucediendo en este país. Trataron de arrinconarnos, hoy están muy preocupados. Lo que pasó ayer los deja muy preocupados y eso sirve para el resto de Latinoamérica. Ayer la sociedad se movilizó, ministro, presidentes de los sindicatos, se movilizó y mandó un mensaje. Nosotros podemos cambiar este país si esa relación sobre la cual nosotros hemos denominado un bloqueo institucional, donde el Congreso está retando al pueblo colombiano a tomar decisiones mucho más profundas. Y eso es un reto. Cuando quien es elegido para representar al pueblo se va en contra del pueblo, está retando. Hoy Cambio Radical, el partido Cambio Radical saca un oficio diciendo que no va a apoyar en el Senado la aprobación de la consulta popular. Entonces, es decir, ellos sí son buenos para que los escojan, pero no le dan la oportunidad al pueblo para que lo escojan. Imagínense semejante contradicción, semejantes líderes que tenemos,
Es decir, una actuación mezquina, egoísta, que ha sido manejada durante los últimos 150 años y que pareciera que no fuera a cambiar en la medida que si nosotros no nos juntamos podemos cambiar el destino para un destino mucho mejor que nosotros nos merecemos. Nos queda, señor ministro, señores trabajadores, señores presidentes de los sindicatos, asumir en las próximas semanas la solicitud del gobierno nacional para que nos aprueben la consulta popular. Sería el acto más estúpido, perdónenme que lo diga, del Congreso no aprobar una consulta para que sea la misma población la que defina cuando ellos son elegidos por el voto popular. Tendrán en el Senado, una vez se haga la solicitud, 20 días para definir la aceptación, prorrogable 10 días más, eso nos da hasta 30 días, y la norma dice que después de esos 30 días aprobada la solicitud para la consulta popular, tendremos 4 meses para realizar la elección de una gran consulta popular donde se exprese, lejos de cualquier tema partidista, el tema de las reivindicaciones de la clase trabajadora en nuestro país, pero sobre todo la movilización inmensa y grande de la sociedad colombiana para establecer caminos de equilibrio y de equidad, que es lo que nosotros buscamos. Después, o sea, eso nos daría más o menos entre agosto y septiembre, pero hablan de que podemos, y que eso significa 500.000 millones de pesos, otros dicen que 1 billón, otros dicen que 100.000, los costos de la consulta popular. Yo les decía a ellos, no, pues si quieren no volvamos a elecciones para no gastar plata y para que ustedes sigan gobernando eternamente, eso quedaría más fácil para ellos. Nosotros tenemos, de acuerdo al calendario electoral, la dictadura de la burguesía nos coloca en términos económicos más baratas para ellos permanecer allí. Pero el calendario electoral, Fabio, nos dice que el 26 de octubre la registraduría tiene dentro de su calendario unas consultas por registraduría. Los tiempos casi nos van a dar justos con eso, es decir, que ahí se podría hacer algo, pues jurídicamente tendríamos que revisarlos con los expertos qué se podría hacer, pero la consulta popular, la consulta que se le va a hacer a la gente, bajo las preguntas que ya algo nos dijo el señor ministro, tiene que ser más allá de cualquier participación política, es el movimiento sindical quien genere el escenario propicio y que lidere esa iniciativa, porque son ustedes, como lo empecé diciendo, la conciencia, ustedes hacen parte no solamente de la conciencia del pueblo trabajador, sino la conciencia de todos los colombianos, porque tienen el valor de enfrentar esos retos inmensos que a veces los gobiernos corruptos nos anteponen. Agradezco muchísimo la invitación, uno se empieza a emocionar y decirle a un político que hable poquito es como complicado, pero quiero agradecerles, hoy empieza, hoy iniciamos, y más sobre todo porque me dejaron iniciado, pero hoy inicia, o mejor, ayer inició un reto de la sociedad colombiana, un Congreso corrupto, que hoy está retando a la clase trabajadora, está retando a la población más pobre en nuestro país y vamos a asumir ese reto para poder transformar en condiciones dignas nuestra sociedad. Muchísimas gracias.